te proponemos tomar un rumbo nuevo. Hacia un lugar eterno. Donde el misterio se transforma en leyenda. La leyenda en creencia. La creencia en misterio. Como las olas del mar. Ese mar que todo lo envuelve. Ese mar que alcanza nuestros sentidos. Lo hueles. Lo saboreas. Lo escuchas. Lo tocas. Lo ves. Un lugar donde la historia se hace piedra y la piedra memoria. Te proponemos tomar un rumbo nuevo hacia un lugar eterno. Así eran las rías gallegas. Así es la ría de Muros Noia, a ría da Estrella. Diez años de nuestros premios elegantes. Este año los elegantes 2018 se celebraron en el Oca Puerta del Camino y hubo momentos muy emocionantes que yo quería recordar con dos, para mí, de los protagonistas de este año. Ella es Ana Lago, directora de eventos del Oca Puerta del Camino. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Especialmente feliz, y lo sabes, de tenerte aquí. Igualmente. E Ismael Navarrina, que bueno, es de mis amores del corazón. Entonces, verlo subir a por su zapato para mí fue uno de los momentazos de este 10º aniversario. ¿Qué mejor que los 10 años para ir a recoger tu zapato? Un número redondo, 10, elegancia, o sea, lo tiene todo. ¿Sí? Bueno, pues yo con ellos quiero repasar muchos de los momentos que han sucedido este año, empezando casi por los preparativos, porque para nosotros, yo siempre lo recuerdo, este año era un punto de inflexión en el de nos vamos directamente a emitirla en directo en streaming con Miraveo, cambiamos el escenario que tenemos siempre, dejamos atrás el Hostal de los Reyes Católicos y nos buscamos un nuevo escenario, y yo creo que no podríamos haber encontrado mejor sitio que el Oca Puerta del Camino. Llegamos allí un día, empezamos a ver salones, volvimos loca, Ana. Para nada, no ha sido tan grave. No ha sido tan grave, pero sí que ha sido para nosotros, pues bueno, era un reto difícil, porque bueno, vuestro 10º aniversario de una gala pues tan importante en la ciudad, ¿no? Donde todo el mundo quiere participar, y bueno, para nosotros pues también era un reto de donde veníais, ¿no? Que el hostal siempre es un icono de referencia aquí en Santiago, y bueno, pues estar a la altura del hostal era para nosotros importante, sin duda. Lo más gracioso es que Ana y yo nos conocimos y me dijo aquello de me hace mucha ilusión que la hagáis aquí. Yo dije, pobrecita, no sabe con quién se mete. Y la volvimos loca, No, directamente. Para nada. No, he trabajado súper a gusto con vosotros, bueno, contigo
particularmente y principalmente, pero sin duda con todo el equipo, pues bueno, de Mirabeo, con Jairo y el resto del equipo, que han sido todos súper súper buenos trabajando con ellos, súper fácil trabajar con ellos. La verdad es que un gran equipo has tenido este año. Y yendo a contracorriente, porque este año yo creo que los preparativos fue el año, yo creo que más lata dieron y que más pasó de todo, empezando ya por Ana. Bueno, eso no se cuenta. Pero sí, que sufrí un pequeño accidente y bueno, no pude participar al 100% como me hubiese gustado, digamos, de todos los preparativos de la gala en directo. Ha sido un poco más en el back. Es verdad que este año hubo muchísimos accidentados, entre comillas. Caía todo el mundo. Pablo Pérez, que es un amigo común que tenemos Isma y yo, que iba a venir a entregar un premio, se rompió un brazo. O sea, ¿cuántos accidentados este año, no? Sí, ¿qué te voy a contar? Yo me reía porque el año pasado teníamos a Isma con gafas de sol. Con gafas de sol entregando un premio porque lo acababan de operar. Y bueno, yo pensaba que ya lo habíamos visto todo, pero no. Ya hemos tenido, fédulas a saco este año. Bueno, ¿os quedáis así? Si tuvierais que hacer una valoración, ¿con qué os quedaríais? ¿Qué os pareció este 10º aniversario? Isma, tú que tienes así una trayectoria detrás de estos 10 años. Sí, una trayectoria histórica. Tuya histórica. Pues mira, me pareció diferente, ¿no? Y eso muchas veces ya es decir mucho, ¿no? Personalmente, como este año lo viví desde un punto así de tener un poquito de nervio, y si gano, y si no, y tal, pues lo viví de una manera un poco diferente, ¿no? La verdad tienes esa pequeña esperanza de a ver si gano, a ver si salgo y demás, pero bueno, muy bien, lo viví de una forma como más rápida que otros años. O sea, la sensación fue que todo fue como muy, muy rápido. Y antes hablabais de cómo eran los entresijos de montar todo esto, ¿no? La sensación que me dio a mí, por lo menos estando allí, fue de que todo salió muy bien, muy rápido y muy natural. Lo cual yo creo que se agradece mucho también. Hombre, yo creo que hubo muchos puntos a favor. La música en directo, las super pantallas con todos viéndoles la gente. O sea, fue como que la convertimos más en gala, que era lo que queríamos, como una gala como más profesional, y luego ese punto de super fiesta que solo podíamos hacer en un sitio como el Oca, con los jardines, ahí hasta el final. Lo hacemos dentro, lo hacemos fuera, lo hacemos dentro, lo hacemos fuera. Porque el tiempo, con la semana anterior buenísima que tuvimos, nos falló ahí un poquito y nos daba un poco de miedo por el tema de la temperatura, sobre todo, porque sí que no había previsión de lluvia, pero daban 14 grados. Y claro, 14 grados encapotado todo el día no es bueno para estar fuera, para nada. Y estuvimos ahí hasta última hora esperando y ya luego cuando vimos que más o menos se mantenía, decidimos montar en el jardín. Y yo creo que bueno, salir al jardín siempre se agradece y es otra manera distinta porque no es un salón al uso, siempre da otro tipo de vida, ¿no? La iluminación, estar fuera, el aire, yo creo que es otra cosa que la gente agradece. Bueno, yo creo que quedó más bonito que nunca esa parte de cóctel que hacemos y de fiesta después de la gala. Luego la acabamos, es verdad, por primera vez con sesión DJ con nuestro Adri, que es del equipo de Animus, que también es muy equipo nuestro, y la coctelería del Puff Atlántico, que si ya el año pasado la barra atlántica fue que arrasó, este año ya era la consolidación total de las copas. O sea, ya en cuanto lo vieron, todo el mundo decía, ¡guau, qué guay el Atlántico! Porque es verdad que este año todo el mundo nos preguntaba, ¿y van a estar los del Atlántico? Se ve que el tema copa anima lo suyo, ¿no? Mucho. Y además, bueno, pues Pilar y todo su equipo, la verdad es que son encantadores y yo creo que, pues bueno, que la gente sea agradable, pues también a la hora de servirte una copa, que tengan ese ánimo, ese punto distinto, ¿no? La gente lo agradece. El Atlántico, que por cierto celebra su 30 aniversario este año, o sea, estamos todos ahí con los aniversarios, porque Animus acaba de hacer 10, nosotros vamos con los 10 y Atlántico 30 años es uno de los locales más emblemáticos que hay en la ciudad y es un lujazo poder tenerlos dentro de nuestra gala, que forman parte también de este proyecto y que es gracias a la generosidad absoluta de una persona tan maravillosa como es Pili, ¿no? Que además hace unos cócteles increíbles. Ismael Navarrina.
Sí, bueno, algo pillé por allí. Bueno, y los fotomatones de Animus, que llevan como 3 o 4 años con nosotros, ¿y cuántas fotos tenemos ya? Unas cuantas. Sí. Estás en colección. Sí. Unas cuantas. Yo tengo hasta la del año pasado con las gafas, que esa es muy divertida, la tengo allí en un sitio Yo de Stevie especial. Wonder. Efectivamente, yo Stevie Wonder haciendo así. Pero bueno, sí, es siempre pues una nota de color, un recuerdo, algo que te queda. A nosotros una de las cosas que teníamos muy claro cuando elegíamos el Oca Puerta del Camino, aparte de trabajar con el equipo familia, es esa bajada de escalera y ese super fotocall de 5 metros. ¿Cómo lo viviste? Pues lo vivimos llegando a última hora. Mira que te avisé. Sí. Esto es de madre, mira que te avisé. Sí, lo sé. Pero una vez la culpa no es mía, ¿eh? O sea, eso que dijo Yoli en la boda de los famosos minutos Navarrina es mentira. Esta vez era yo el único que estaba listo en punto. Pero bueno, al final por unos amigos que se retrasaron, que venían de fuera, mi mujer que también, no sé qué, Betty, mi cuñada, que, en fin, que llegamos todos pues un poco a última hora. Nos encontramos con Charlie, con Rebe, con Rodrigo y tal, y al final, pues bueno, fue... La gala de los amigos. Sí. Efectivamente, fue como siempre todos, ¿no? Bueno, faltaban Pablo y Mons este año, que bueno, Pablo, pues por su pequeño accidente, pero sí, fue como, o sea, lo disfrutamos poco porque fue, venga, ya para ¿Sabes que los WhatsApps de grupo los tenemos como los pupas del grupo? Pero bueno, lo disfrutasteis así un poco la carrera y luego ya directamente, ¿cómo viviste la gala? ¿Estabas así con la inquietud de voy a salir, si es algo que digo, uno lo piensa, no lo piensa? Pues la verdad es que tengo tenía la impresión de que no iba a salir, ¿no? Y entonces pues tampoco había preparado nada, ¿no? Luego lo que pasa es que en el momento en el que sale tu nombre, ¿no? Y por primera vez salía mi nombre, pero era el mío, no era en representación de nadie. Recoge el premio Ismael Navarrina. No, o sea, no tienes que decir algo de forma así muy institucional, de bueno, si fulanito estaría aquí, pues os daría las gracias y tal, no ha podido estar porque, sino que verdaderamente tienes que decir algo. O sea, en el momento dices, uy, ¿qué digo, no? Aparte me había llegado un mail del Correo Gallego y esta vez me lo leí, por primera vez en mi vida, yo creo que me leí las instrucciones de algo, ¿no? Y ponía algo así como que había que ser breve y conciso, ¿no? O sea, que la gala que era en directo, por primera vez y tal, y que que había que darle un toque así, pues, que no nos extendiéramos mucho y tal. Pero bueno, una vez que estás allí, pues hablas y sale y bueno, yo creo que quedó simpático, bonito. Lo más gracioso es que Ismael y yo estuvimos juntos en la cena de la Asociación contra el Cáncer, todo el mundo apoyando a la asociación, y todo el mundo le preguntaba, pero yo no entiendo, porque tú ya tienes premio, ¿no? Esto es lo bueno de salir tantas veces que todo el mundo creía que Ismael ya tenía premio. Sí. De hecho, fue Vila, ¿no? Que me dijo, tú también estás nominado, pero bueno, tú tienes 2 o 3 ya, ¿no? Y le dije, pues no, salí 2 o 3 veces, pero tener lo que es en posesión mío, no tengo ninguno. Y tal. Y dice, bueno, vale. Bueno, hay un discurso precioso de Ismael Navarrina dedicándoselo. A mí me gustó mucho cuando dijiste, se lo dedico a mi mujer, que no sé si me ayuda a ser más elegante, pero desde luego me hace más feliz, ¿no? Amor eterno, ¿eh? Bueno, pero es que como es verdad... Pues bueno, y aparte, no sé, yo creo que cuando te dan la oportunidad de tener un atril y de tener la palabra, pues hay que aprovecharla. Como no suelen ser muchas veces a lo largo de tu vida, pues mira, y ella estaba allí, pues mejor que mejor. Aparte hacíamos un año de casados el domingo, o sea que era... Bueno, mejor blanco, aniversario imposible. Sí, blanco y en botella, era el momento. Perfecto. Bueno, que además os casasteis en un Oca y el aniversario os lo monté en un Oca. Ahí estuve lista. Estuvo ahí con buen ojo. Por lo menos para los Oca. Vamos. Oye, que además fue muy gracioso porque esa noche estaba de cumpleaños Vila, hasta las 12 de la noche estuvo todo el día y estaban así un poco con la broma de mira que te he regalado para tu cumpleaños, no sabía qué regalarte y te regaló un zapato. Y luego estaba Cristina Abad, empezaba a las 12 de la noche, ¿no? Ella estaba de cumpleaños al día siguiente y entonces dijo, yo me tengo que quedar a la sesión disco porque empiezo mi cumpleaños. O sea que fue muy, muy divertido. Y la verdad es que yo creo que había muy buen ambiente. Somos de menos que Ana se lo tuviese que perder. Sí, yo me lo tuve que perder. Estuve en los previos, estuve con Ana un ratillo
Y ya cuando empezó a llegar la gente dije, creo que no estoy lo elegantemente suficiente como para poder quedarme debido bueno, a la lesión que tenía. Entonces, pues bueno, ahí. Pero bueno, el próximo año puedo prometer y prometo que estaré. Así me gusta, haciendo promesas. Bueno, a mí no me gustaría que antes de iros, me gustaría dejar que os fueseis sin antes recordar que tuvimos, como siempre, la barra de Estrella Galicia, que ya fue de las primeras que colocamos Ana y yo en el jardín, y que además tuvimos muchas sorpresas, como por ejemplo ese detalle tan maravilloso que nos hizo Lodeiros, que tiene unas monodosis ahora de su vermú y que este año además se etiquetó especialmente para nuestra gala de los elegantes, y que todo el mundo se iba encantado con ese detalle, ¿no? Los detalles son los que hacen la diferencia, Ana, en todas las... Sin duda. En todos los eventos. En todos los eventos los detalles son los que marcan la diferencia, ¿no? El cariño, sobre todo con el que se trabaja, al final es el que hace que las cosas funcionen, ¿no? El cariño que tú le pones en la gala, el resto del equipo le pone en la gala, pues la verdad es que al final se nota en el previo, en el durante y en el post. Porque bueno, yo creo que es una gala, igual que todos los eventos, se vive 3 veces, ¿no? Igual que los viajes y que muchas otras cosas. Mientras la planeas, el día de la propia gala en sí, y luego los días posteriores que la gente pues habla de ella, está, y siempre, bueno, si hablan de ti es que has dejado un buen sabor de boca, ¿no? Eso es importante. Bueno, yo creo que los previos han sido este año, bueno, latosos y complicados. Ana lo sabe más que nadie. Y es verdad que así aprovecho que yo también, como cuando tú sales a escena y dices, bueno, ya que tengo atril, pues yo ya que tengo micrófono y cámara enfrente, darle las gracias, aprovecho desde aquí para dar las gracias a todo el mundo que se implicó tanto en la gala, a todo el equipo de OCA, porque al final conocía algunos ya los conocía y a otros los conocí de nuevo, sí, hay personas maravillosas y que lo hicieron todo facilísimo. Pero sí que es verdad que a mí me hizo especialmente ilusión que hoy viniese Ana en representación de ellos, porque lo vivimos y sufrimos como muchísimo, especialmente. Y también, bueno, a Carmela mandarle un beso enorme desde aquí, porque estaba colocando todo lo de las flores, tuvo un problema familiar, lo tuvo que colocar a toda prisa, o sea que contra viento y marea a veces nos crecemos en las adversidades y salimos adelante. Y a mí me encantó además este año compartirla también pues, con todos los amigos con los que lo compartimos siempre, con los de Ánimos, etcétera, pero muy especialmente con Jairo, que le dio una vuelta y hizo que esta gala realmente fuese lo que es, y con Iria Martínez, que es mi Iria de toda la vida, que Ismael ya entró preguntando por ella, que siempre le ha dicho, ¿dónde está mi Iria? ¿Dónde está mi Iria? Y que la tenemos de vacaciones, pero que este año estuvo muy implicada también en la gala. Y claro, y a todos los que van formando parte de nuestra vida, porque los elegantes al final, pues es eso, es muchas personas haciendo feliz y regalando momentos como el que decía Vanessa Torre, gracias a la vida por darme un momento como este, ¿no? Pues de eso se trata. Isma, el próximo año entregas. Qué cosas, ¿eh? Entrego. Firmo. Oye, ¿con qué modelazo te quedaste tú que eres tan cotilla? Modelazo. De hombre me lo pones difícil, porque bueno, había algún smoking bonito y algún traje también smoking, pero con corbata, pero no demasiado. Y de mujer voy a ser muy políticamente correcto, es que había tantas tan guapas y tan bien vestidas que no me voy a quedar con ninguna. Te decir una, sin ser mi mujer, no vale. No vale, eso no valdría. Sí que creo que hubo discursos muy bonitos, los hubo emotivos, los hubo muy divertidos, desde el pantalón rosa de Miguel, ¿no? Que ese fue buenísimo. ¿No? Yo cuando da el pantalón rosa, que es el de las flores. Que empezamos muy bien, me reí mucho. Esta señora a la que Serafín le dio el premio, ¿no? A Blanca, de no vuelvo más. Que dijo, no vuelvo más, que le dijiste tú, pero mujer, Anita, se trata de volver, ¿no? Claro. O sea que sí, yo creo que sí que hubo momentos muy buenos, muy divertidos. Pues a los dos, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo y sobre todo por haber formado parte de esta gala de los elegantes. Estáis emplazados los dos para la del 2019, ya lo sabéis, ¿no? Repetimos.
repetimos por 11º año. 11º año. Allí van a estar ellos también.